Habana uno de los 3 barcos enviados por el gobierno de México con ayuda humanitaria para la isla. Uno con combustible que, según ha trascendido, debe ir a los centros hospitalarios que atienden a pacientes de COVID-19 para apoyar al sistema de salud cubano, y otros 2, uno de ellos con alimentos y también insumos médicos, incluidos balones de oxígeno. Se trata, según algunos medios de prensa, de la mayor ayuda humanitaria enviada por México en las últimas décadas, y ha sido una ayuda que también ha ido acompañada de mensajes de apoyo desde el punto de vista político. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en varias ocasiones ha reiterado frente a la televisión que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe revisar otra vez la política de bloqueo que tiene implicaciones humanitarias graves para Cuba, que es el momento de separar lo político de lo humanitario, y ha llamado también a la opinión pública internacional, a la comunidad internacional, a muchos gobiernos en el mundo, a convertir ese voto que todos los años se da contra el bloqueo en acciones específicas, en hechos concretos. Por su parte, el gobierno cubano, sus representantes que han llegado hasta aquí, hasta el puerto de La Habana, han agradecido este gesto del gobierno mexicano. Siempre vamos a estar agradecidos a gobiernos y a pueblos como el de México, que lo que trata de exportar hacia Cuba es precisamente esa amistad, esa hermandad que nos une, y no la guerra o la violencia. Amor con amor se paga, ha dicho el presidente. Hoy es día de gratitud también de México a Cuba, al recordar los cientos de médicos cubanos que han estado en México en la etapa más crítica de la pandemia. A este barco mexicano se suma en la jornada de este viernes un avión militar boliviano con alrededor de 20 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, insumos médicos y también jeringuillas para apoyar el proceso de vacunación de la isla. A México y a Bolivia se suma el envío hecho por Rusia hace algunos días con poco más de 88 toneladas de alimentos y de mascarillas, y también en los próximos días otro envío a través de barcos desde Nicaragua con ayuda humanitaria. Ha sido una solidaridad, gestos que han sido reconocidos por el gobierno cubano, entre ellos por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien ha resaltado la importancia y el agradecimiento del pueblo cubano a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter. Cuba recibió este domingo un nuevo cargamento de ayuda solidaria enviada por el gobierno de México. El buque Papaloapan de la Armada de ese país llegó a La Habana con alimentos e insumos médicos para apoyar el enfrentamiento al rebrote de la COVID-19. Ana Teresita González Fraga, viceministra primera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, declaró que esta ayuda es resultado de una larga historia de solidaridad entre ambos países y contribuirá en buena medida a enfrentar la situación epidemiológica y los efectos del bloqueo criminal. En nombre de mi pueblo expreso con mucho honor y satisfacción las gracias y todo el agradecimiento del pueblo y el gobierno de Cuba por esta nueva ayuda que nos llega hoy. Por su parte, Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en la isla, refirió que su país seguirá atento a las necesidades del pueblo de la nación antillana. 1.283 toneladas de material médico gastable, mascarillas, tanques de oxígeno, gel desinfectante y alimentos llegan en la segunda de 3 embarcaciones anunciadas por la nación azteca. El gobierno de México es demasiado generoso con las naciones de Cuba y Haití, ya que al pueblo de México no recibe todo lo que necesita, como son cosas básicas. A continuación verán México lo apoyó a considerado Cuba que es con el 2 presidente Andrés Manuel embarcaciones López Obrador, con víveres y pero omite medicamentos. reconocer la necesidad ¿Qué otras que tiene gran medidas parte del solidarias se pueblo tienen México, previstas para ya que hay apoyar mucha gente la en crisis México que con vive las la mismas isla? condiciones de la Se ha gente comunicado cubana y con de el Haití. presidente Díaz-Canel, y de ser así, ¿qué han hablado? Bueno, pues tiene que ver con lo mismo, o sea, separar las necesidades de salud con las cuestiones políticas. Hay una situación, como todos sabemos, delicada en Cuba, porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero
inhumano, porque es una medida extrema, es como una acción medieval, es muestra de un gran atraso en política exterior, no tiene nada que ver con la fraternidad que debe haber entre los pueblos del mundo. Bueno, por ese bloqueo se les dificulta comprar alimentos, víveres, medicamentos, oxígeno. Se les afectó una planta de producción de oxígeno para atender enfermos que lo requieren. Entonces tomamos la decisión de ayudar y de enviar alimentos, oxígeno y otros equipos médicos. Y hoy sale un barco de Veracruz y mañana otro con alimentos y con oxígeno para ayudar al pueblo de Cuba, pueblo hermano de Cuba. Y eso es lo que podría comentarte. ¿Qué otra cosa preguntaste? Sí, hay comunicación y recibí una carta de él explicándome la situación difícil por el bloqueo y también que se sepa que en la reciente reunión de Naciones Unidas solo 2 países estuvieron a favor del bloqueo. La mayoría estuvo a favor de que se quite ese bloqueo en la ONU. Pero en esta organización funciona el sistema de veto, o sea que hay votos que cuentan y hay votos que pesan. Entonces, de los 2 países que votaron por mantener el bloqueo, hay uno que tiene pues facultad de veto y por eso no prospera la resolución. A ver si no tenemos el número de votos, porque son como 170 votos, 180, como 4 abstenciones y 2 en contra. Sin embargo, no prospera la resolución, que esa es otra de las cosas pues que también había que revisar. Y no hacer nada por la fuerza, sino, como decía el presidente Juárez, todo por la razón y el derecho. Yo estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos
va a dar una respuesta positiva, porque no es conveniente una política de este tipo. Podemos tener diferencias, pero no se puede condenar a un pueblo a el hambre, a la enfermedad. ¿Cómo es posible que no se consiga el oxígeno? Porque si un barco de una nacionalidad va a llevar oxígeno, es castigado, ya no puede entrar a Estados Unidos. Si se tratara, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, de que llevan armas, pues a lo mejor, ¿no? Aunque pues cada país es independiente, es autónomo, pero eso sí podría cuestionarse. Pero alimentos, medicamentos, ¿por qué ese bloqueo? Aquí está. ¿184 a favor? 2 en contra, 3 abstenciones. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y vamos a cuidar que sigamos manteniendo estas relaciones, que se mantenga una buena vecindad, una política de buena vecindad, de cooperación para el desarrollo. Pero en este caso nosotros no estamos de acuerdo. Es decir, no estamos de acuerdo con el bloqueo a Cuba. ¿Mande? Todavía. Ahorita es medicamentos y oxígeno sobre todo, y alimentos. Sí, porque no tienen electricidad para los hospitales, porque no tienen combustible. ¿Mande? ¿No podría esto generar sanciones de Estados Unidos? No, porque nosotros somos un país independiente, libre, soberano, y estamos actuando de esa manera. Como todos sabemos, lamentablemente un sismo afectó a Haití, de por sí un pueblo muy pobre, con problemas también políticos. Acaban de asesinar al presidente y hay una situación de mucha inestabilidad, y les cayó esta otra desgracia.
decidimos apoyar y vamos a seguirlo haciendo porque nada humano nos es ajeno. Y olvídense de las fronteras. Necesitamos aplicar el criterio, el principio de la fraternidad universal. No solo abandonar el egoísmo, el individualismo, ser muy solidarios en la familia con nuestros semejantes y en todo el mundo, con todo el mundo. Entonces, la licenciada Laura les va a exponer lo que hemos estado haciendo, lo que vamos a seguir haciendo, se va a seguir apoyando y los que voluntariamente también puedan hacerlo, vamos a establecer un mecanismo para que se brinde solidaridad con Haití. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buen día a todas y todos. Como ya lo mencionó el señor presidente y estamos todos enterados, en Haití se registró un sismo de magnitud 7.2 el pasado sábado 14 de agosto a las 8:29 horas de la mañana, hora Haití. Este registro que pongo a ustedes en esta lámina es un corte a las 4 de la mañana del día de hoy y se reportan hasta el momento 1,297 decesos y 5,700 heridos. Este sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, fue percibido fuerte en poblaciones cercanas del epicentro, moderado en el resto de Haití y ligero en Cuba y República Dominicana. En la zona epicentro hubo daños generalizados en todas las construcciones. Las autoridades locales han reportado daños estructurales en las ciudades de Jérémie y Les Cayes, además de Puerto Príncipe. Informo a ustedes que desde el primer minuto que tuvimos el informe del registro de este sismo, recibimos instrucciones precisas del presidente de México para que nos coordináramos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el licenciado Marcelo Ebrard, con el general secretario Luis Crescencio Sandoval de la Sedena y con el almirante secretario Rafael Ojeda de Marina para enviar de inmediato la ayuda humanitaria que requiere nuestro país hermano. Aquí presento a ustedes lo que llegó en la madrugada de hoy a la 1 de la mañana. Llegaron estos dos aeronaves de Sedena y está por llegar a las 10 de la mañana una aeronave más de la Marina. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó un despliegue de 2 aeronaves C-295, conocido como Caza, y un C-130, conocido como Hércules, el cual contiene 15.4 toneladas de insumos que contienen o consisten en 1,500 despensas, que es un total de 11.1 toneladas, que contienen latas de atún, sardina, ensalada campesina, frutas en almíbar, frijoles refritos y frijoles enteros, gel antibacterial y bolsas para basura. Casi 1 tonelada de medicamentos, 1.5 toneladas de leche en polvo y 2 toneladas de agua embotellada. De igual manera, la Secretaría de Marina, a través de un avión C-295MW, movilizó 3.6 toneladas de insumos de emergencia, que repito, estarán llegando el día de hoy a las 10 de la mañana, hora México, con víveres, catres, cobijas, kits de higiene, filtros de agua, lámparas solares, carretillas y palas.
Hemos recibido instrucciones del presidente de México de continuar con el apoyo a nuestros hermanos de Haití. En el transcurso del día daremos a conocer el tipo de ayuda. Hay que identificar que sí hay un colapso generalizado en el país. Hoy se reportaban que todas las instituciones de salud están perdidas o inoperables y nos han solicitado apoyos muy específicos que más adelante daremos a conocer. Estoy a sus órdenes. Esto sería todo, señor presidente. Enseguida, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicita a poblados de México que ayuden con donaciones para ayudar al poblado de Veracruz y además informa que su gobierno instaló centros para recaudar los víveres que donen. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ayuda a otros países y descuida al de México. De todo ese impacto tenemos 62 municipios con afectación. Esto pudiera incrementarse. Son diferentes tipos de afectaciones, como podemos ver en esta gráfica. En verde están los que fueron impactados con un viento de esa magnitud, entre 150 kilómetros por hora a las rachas de 205 kilómetros por hora. También la lista, si vemos la siguiente, esta es la lista preliminar de 62 municipios afectados con las diferentes afectaciones principales. Se pudieron haber otras, pero las que principalmente tienen, por ejemplo, de deslave, son 11 municipios, deslave inundación 2, deslave con viento 4, deslave con inundación y viento 2, inundación 9, inundación con viento Poza Rica y Rafael Lucio, y viento, que es donde va el ojo del huracán, tenemos 32, pero algunos solamente tuvieron localidades, algunos de estos 32. Si queremos observar por dónde pasó el ojo del huracán y que representa una emergencia ya de atender porque destechó casas, la siguiente por favor, son estos municipios. Aquí pasó el ojo del huracán y esto requiere la atención urgente, puesto que derribó postes de luz eléctrica y destechó casas principalmente. Son 24 municipios, los podemos resumir, que es la Sierra del Totonacapan y la Sierra de la Huasteca Baja. La que sigue, por favor. Las principales necesidades en estos son restablecer la red eléctrica y el servicio al consumidor, restituir las láminas de viviendas y pequeños comercios costeros, el agua para consumo. Estas zonas indígenas tienen una producción importante de maíz para autoconsumo, por lo tanto habría que implementar un apoyo de compra de maíz para estas zonas serranas del Totonacapan y de la Huasteca Baja, y desde luego paquetes alimentarios en las zonas que están incomunicadas. La Secretaría de la Defensa alertó a 35.096 hombres en todo el área en donde se tenía la información que podría ser afectado por el huracán Grace. Ya una vez que se identificó la entrada del huracán, pues se desplegó personal principalmente en Veracruz, casi 10.000 hombres, con 420 vehículos, 550 zapadores. Estos son elementos del Batallón de Ingenieros de Combate que tenemos aquí en el estado, que son especialistas para el apoyo en caso de desastres. También 250 elementos médicos, 13 aeronaves, 13 helicópteros, 8 aviones, 25 equipos o maquinaria pesada y 3 cocinas comunitarias. Y tenemos todavía la fuerza de apoyo a casos de desastre en la Ciudad de México. Esta sigue en alerta para que de requerirlo se traslade aquí al estado de Veracruz.
También durante esta fase de prevención se coordinó con el gobierno del Estado la activación o la preparación de 396 albergues, el monitoreo del movimiento del huracán. Se establecieron dos centros de acopio, uno en Coatzintla y otro en el Tajín, en el de Coatzintla para recibir todo el apoyo federal y el Tajín toda la parte del gobierno del Estado y donaciones provenientes de otros lugares. También se establecieron 7 subcentros para hacer la distribución de toda la ayuda, que es allá en Cerro Azul, Tuxpan, Coatzintla, Tajín, Martínez de la Torre, Tempual y San Rafael. También se estuvo monitoreando lo del cierre del aeropuerto para evitar algunos accidentes y reconocimientos terrestres en el área. Ya una vez que el día sábado impactó el huracán, se identificó el área, las zonas militares que están o que coinciden con el área afectada son la 19, la 25 y la 26. Zonas, las cuales se está activado con todo su personal para apoyar a la población. Se identificaron, como ya lo mencionó el señor gobernador, 62 municipios con diferentes grados de afectación y 24 son los que están mayormente afectados y donde vamos a concentrar la ayuda en estos momentos. Los daños preliminares que se pudieron ubicar durante los reconocimientos fueron daños en diferentes colonias o comunidades, daños en escuelas, derrumbes, deslaves, corrientes desbordadas, árboles caídos, puentes caídos. Esto ya también lo citó el señor gobernador, va a realizarse un censo ordenado ya por el señor presidente para que con el censo se tenga la información certera sobre los daños y sobre las familias a las cuales requieren el apoyo. Durante ya la fase de auxilio, en donde el personal ya desplegado inició sus actividades. Estas son los principales: el rescate de 6 cuerpos lamentablemente sin vida, la búsqueda y rescate de 4 personas, 34 familias evacuadas, 380 raciones calientes distribuidas en diferentes partes. Tenemos ya en proceso de distribución estas primeras 3.429 despensas. El proceso de distribución abarca desde la recepción, la lotificación, la integración de esas despensas, la organización y el traslado hacia las áreas que determinen el personal que está coordinando todas las acciones. También se remolcaron 50 vehículos que estaban varados, 130 toneladas de lodo y escombros, 458 árboles caídos, 18 ríos o corrientes fueron desasolvados y se efectuó el control de tránsito en 23 puntos donde existía anegación. Continuando con las acciones, el día 22 se recibió la instrucción del señor presidente de trasladar agua. Estaba siendo requerida agua en el área por las condiciones en que se había sido afectadas las áreas aquí en Veracruz. Entonces, con esta instrucción del señor presidente, rápidamente se trasladaron aeronaves con agua para ser distribuida. El día 22 fueron 8 toneladas de agua con 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, y el día 23 otras 8 toneladas con estos otros 2 aviones para concentrar el agua y distribuirla en el área crítica. Se realizó la adquisición ahí mismo en Poza Rica de 10.7 toneladas de agua también para ser distribuida, siendo un total de 26.7 toneladas que se distribuyeron en lo que es de Gutiérrez Zamora a Tecolutla, de Galeana a la zona rural de Poza Rica, Coatzintla hacia El Espinal. Se emplearon, como mencioné, las aeronaves de la Fuerza Aérea y personal de pilotos. También viendo esta necesidad del agua y para evitar
todo el movimiento del traslado de otros puntos. Desplegamos una planta potabilizadora de agua en la comunidad de Hermenegildo Galeana, Gutiérrez Zamora, Veracruz, en una parte central para atender a poblaciones cercanas ahí y otras un poquito más lejanas. La principal ayuda sería, o los poblados más cercanos son Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Carrillo Puerto, San Pablo y El Rincón, y las un poco más alejadas que todavía alcanzamos a proporcionar el apoyo son Tres Cruces, La Grandeza y El Encanto. Hasta la fecha hemos distribuido 40,000 litros de agua purificada. Esta purificadora trabaja o purifica 5,000 litros por hora. Tiene 3 cisternas que le están abasteciendo de agua para poder estar auxiliando a la población. También continuando con las actividades, en Coatzintla, como ya lo mencionó el almirante secretario de Marina, ahí hay un centro de acopio que ahí se va a concentrar la ayuda para poder distribuirla a los demás poblados. Va a haber en el aeropuerto ahí de Poza Rica un centro alterno en donde estarán en apoyo helicópteros de la Guardia Nacional, 2 helicópteros, 2 Mi-17, 2 helicópteros de Mi-17 también de la Secretaría de la Defensa, y los 2 helicópteros también de la Secretaría de Marina que estarán realizando esta actividad para poder llevar a los lugares pues con rapidez todo este apoyo. Adicionalmente, se está coordinando con la Ciudad de México, con el gobierno de la Ciudad de México, la concentración aquí al Estado de ayuda que se está siendo recolectada allá en esa ciudad, a través de 16 centros de acopio. Todo despensas o suministros diversos que se logren recolectar en la Ciudad de México serán trasladados al centro de acopio del Tajín para su reorganización, su integración y su despliegue hacia las áreas donde se requiera y donde lo determine el personal del gobierno federal y del Estado que están organizando. Lamentablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador es solo el presidente menos malo, ya que la clase política en México está podrida. Informo que ante los hechos narrados el gobierno de México es algo hipócrita, dado que hay gente del pueblo de México que están abandonados. Por las inundaciones en regiones del territorio mexicano, hasta el momento no hay ningún país que ayude a México. La pobreza de México aún continúa incrementándose al pasar los años. En México no existen las condiciones ni los recursos para ayudar a pueblos de otros países, ya que no es capaz de ayudar a su propio pueblo, donde hay mucha pobreza extrema.